Pero tomemos los temas legislativos, hicimos una valoración y generamos una opinión que es absolutamente personal de quienes habla, del contertulio. Son apenas opiniones respecto de cómo leemos, esto se llama periodismo de interpretación, cómo interpretamos lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional. Traslademos justamente esa interpretación a nuestro invitado, el doctor Esteban Torres, quien es asambleísta por la provincia de Tungurahua en representación del Partido Social Cristiano. ¿Cómo interpreta los últimos episodios, lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional? Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, en efecto, por fin se conformaron las 3 comisiones que faltaban en la Asamblea. Lo hicieron de una forma que creemos algunos no era la legal, pero la fuerza de los votos en el Pleno es la que estamos acostumbrados a que decida varias circunstancias, que es lo que pasó ayer. Entonces, el asambleísta Tayano presentó una moción precisamente para que se dé la integración de una forma legal, como se esperaría. Sin embargo, como les digo, la nueva mayoría parlamentaria que existe en la Asamblea ni siquiera se calificó esa moción, sino que se dio paso a aquella por la cual se integraron y se dieron a dedo ciertas comisiones, que yo creo que es un error más allá de lo legal, porque no se olvidemos que cada comisión necesita también tener gobernabilidad. Entonces me preocupa, por ejemplo, que en la Comisión de los Trabajadores, donde está la asambleísta Carrón, contra quien no tengo absolutamente nada en lo personal, pero creo que va a ser difícil porque nace, digamos, esta comisión con una falta de apoyo de los propios comisionados, y yo no sé realmente una comisión tan importante cómo va a avanzar. Entonces, al final por lo menos se dio, luego de 3 semanas o 4 semanas de que estamos en incertidumbre, y esperemos que haya gobernabilidad y haya un trabajo ordenado. Esa era una de las inquietudes que nosotros planteamos con Fabricio en el comentario de este espacio de noticias, legislador, es si esta finalmente imposición del Pleno de la Asamblea a través de la dictadura del voto va a generar el espacio de gobernabilidad necesario en cada una de las comisiones, y sobre todo en la que usted señala. Digamos, tenemos prácticamente la misma inquietud. El nombre de María José Carrión no generaba consenso en el Pleno y tampoco generó consenso dentro de la comisión. No, ese es el problema. Se da con una imposición, digamos, sostenida durante semanas, de que ese tenía que ser el nombre, que ese tenía que ser el nombre, ese tenía que ser el nombre. Al final se dio, pero yo digo también la mayoría que se ha conformado en la Asamblea, que es normal que se haya acuerdos, no sé qué tan sólida sea, porque si está por este tipo de cosas, este tipo de personas, yo no sé si van a sostener, por ejemplo, una reforma laboral integral que le toca venir al gobierno, un tema tributario. ¿Qué duda tiene, por ejemplo, sobre estos temas, el laboral o el tributario o el económico, que inminentemente va a ser analizado por la Asamblea en el curso de los siguientes meses? Bueno, es que son temas tan complejos que son necesarios, además, no solo para dar curso al acuerdo que se ha dado con el FMI, sino porque son necesarios para la reforma precisamente del país. Ve usted lo que está pasando en el tema solo inmobiliario, en el tema inmobiliario hay graves problemas. Entonces, yo no sé si esta mayoría sea sostenible. Vea usted que el bloque de Creo ni siquiera están todos sus integrantes, hay 2 o 3 que están fuera de este acuerdo. Fabricio Villamil y Roberto Gómez por lo menos, más Lourdes Cuesta, que meses atrás se separó. Se salió. Y peor aún, por ejemplo, si ese bloque tenía o estaba pensando en alguna opción presidencial del 2021, es desgastante. Entonces yo no sé si eso ahí se privilegió, digamos, de intereses cortos, del corto plazo, de tener alguna representación en la Asamblea, sacrificando alguna vez si existió algún proyecto presidencial 2021. Entonces yo creo que en esa coyuntura es difícil que se sostenga ese tema. Y lo de ayer ya vimos, o sea, las propias caras de los varios asambleístas, de momento que se votaba por la asambleísta Carrión, no eran de felicidad ni de algarabía, sino de decir, bueno, aquí estamos también nosotros teniendo nuestra tajada y vamos a dar eso. Entonces yo no creo que sea muy sostenible en el tiempo. Ahora, yo sí quisiera plantearle a usted una pregunta que nos hacíamos con el contertulio, legislador. ¿Qué hay detrás de la elección de María José Carrión? O sea, ¿por qué ella, siendo un personaje además tan cuestionado por la misma bancada de Creo que ayer le puso los votos, que es algo que también a mí me resulta una muestra de incoherencia total y absoluta, cómo una persona tan cuestionada durante estos últimos años, en las 2 legislaturas, nuevamente vuelve a emerger como presidenta de una comisión tan importante como la de los trabajadores? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que ustedes creen? Yo no sé, yo voy a especular aquí un poco. Yo tengo una buena relación con la asambleísta Carrión, yo la considero mucho. Sin embargo, no sé si, no solo en el caso de ella, sino de otros legisladores, el hecho de, digamos, la necesidad de sostener dignidades en la asamblea, ya sean vicepresidencias o presidencias. Y yo no sé por qué también, porque el trabajo legislativo se puede hacer también fuera de una
de una presidencia, comisión, una vicepresidencia. Yo no sé si también es un interés del propio gobierno, porque como le digo, vienen temas complicados en la Comisión de los Trabajadores, en donde precisamente hace falta una persona de experiencia con manejo político para sacar ciertos proyectos de leyes. Pero eso es lo que me preocupa también, que aún sea así, sea una persona con experiencia, si se puede decir, sí, con cuestionamientos o con aciertos, necesita gobernabilidad en su propia comisión, si no ya va a pasar lo que pasó en otra asamblea, en donde simplemente no le daban quórum. Entonces no le dieron quórum, no, ya no me acuerdo a quién, y se tuvieron que cambiar las dignidades porque simplemente era ingobernable. Entonces, esos temas, y la asamblea con un prestigio además que está por los suelos con las últimas cosas que ha hecho, y que anda a 2 años contra el reloj para cumplir ciertas cosas. Entonces yo creo que es complicado. Yo no me explico mucho. El asambleísta Tayano, más allá de que sea o no el Partido Social Cristiano, era un abogado respetado, conocedor del tema. Entonces yo creo que igual hubiera sido un hombre muy útil para esa comisión, pero así le digo, la fuerza de los votos decide todo. Lo que pasó ayer, digamos, deja debilitado al Partido Social Cristiano, al bloque social cristiano en la asamblea. No, más bien yo creo que le deja fortalecido. Porque le da primero la oportunidad de sostener tesis distintas a una mayoría, que eso le permite diferenciarse, le permite contrapuntear en ciertos puntos que crea pertinentes, y luego además le dejó con la fuerza de la fuerza legal, es decir, los argumentos legales que se esgrimieron, que no significaban darle al señor Tayano tal comisión, sino decían que las comisiones decidan, permitan que las comisiones, que es como se tenía que decidir también en la ley. El Pleno nunca decide el tema de comisiones, salvo por supuesto que no se haya dado alguna resolución. Entonces yo creo que la fuerza de lo legal, y en este caso también de lo político, le ha dejado fortalecido a la bancada. Legislador, el Partido Social Cristiano tiene, desde mi punto de vista muy particular, al menos un comportamiento ambiguo con respecto de este famoso acuerdo, porque para mí es y no es parte del acuerdo. Es parte del acuerdo porque vota por las 6 dignidades restantes después de la presidencia en el CAL. Claro, no vota por Litardo, pero vota por los otros 6. Por Solórzano, por Donoso, por Reyes, por Campaín, por Cambala y por Ana Belén Marín. Entonces, pusieron sus votos para elegir autoridades, excepto a Litardo. Es que, bueno, esa fue siempre la tesis del Partido Social Cristiano, al menos cuando nos reuníamos en las bancadas antes de las sesiones, era esa. Precisamente el partido sostenía que era necesario un cambio de manejo en la Asamblea y que no sea alguien de Alianza País. Si hubiera sido cualquier otra persona y no de Alianza País, probablemente hubiera tenido también el voto del Partido Social Cristiano. Y en lo segundo, mientras se respete el CAL, que es el puesto que le corresponde por un tema legal al partido, el partido no tenía problemas en apoyar, por ejemplo, a que más partidos tengan representaciones en el CAL o incluso las vicepresidencias. Por eso se apoyó el nombre que sea luego de la vicepresidencia. Entonces yo más bien ahí le he visto algo de coherencia. Me gusta, me parece interesante el hecho de que no está peleando posiciones y desgastándose precisamente por una vicepresidencia, por una presidencia. Pero ayer pelearon la presidencia de los trabajadores. Bueno, porque así decidió la comisión, porque también lo que pudo haber pasado es que no habían los votos y no le elegían al señor Tayano y le elegían a alguien más. Entonces, más lo que se privilegió es primero la decisión de las comisiones, luego también la nulidad declarada por el CAL. El precedente es gravísimo. El CAL ahora puede declarar la nulidad de cualquier decisión legislativa. Puede revisar los informes que aprueben las comisiones. Absolutamente todo. Entonces, con ese precedente, que también es lo que se critica, se abre una caja de Pandora que puede permitir cualquier otra nulidad. Entonces, eso es lo grave también, ¿no? Ayer hubo un cruce interesante entre Tayano y Fausto Terán, de Alianza País. Tayano les dijo, ustedes que antes que traicionaron a su líder, ahora son cachiporreras de otro, y Fausto Terán les dijo, ahora se juntan el agua y el aceite, el correísmo y el Partido Social Cristiano votan juntos. ¿Están votando juntos con el correísmo o no? ¿O fue un tema coyuntural? No, hay veces, por ejemplo, en ciertas votaciones hay votos en donde está la bancada del Partido Social Cristiano, vota está con Creo, otro está con Alianza País, dependiendo de cada punto en general. Sí me pareció interesante, porque claro, los que estamos viendo desde lejos los toros, vemos cómo... Claro, usted no ve tan de lejos, pues usted estamos ahí, pero no estamos, digamos, en Alianza País o en el correísmo, y al menos a mí en lo personal sí me sorprende muchas veces que hablen mal de un ex líder al cual le debían todo, le debían hasta los puestos. Muchas de las personas ahí tienen sus méritos personales, pero quién sabe, por méritos políticos no llegaban ni a presidentes
del condominio. Entonces, eso es curioso, a mí se me parece muy curioso eso, y que claro, se despotrique contra un proyecto que antes defendieron, ¿no? Eso es algo sin duda novedoso y curioso que dijo ayer el asambleísta Tayano, y que creo que tiene razón. Ahora, claro, cada quien tiene su posición política y es dueño de sus decisiones, pero sí, al menos alguien que no ha estado ni en Alianza País ni en el correísmo nunca, sí es curioso ver esa bifurcación. ¿Usted cree que con lo que ocurrió ayer César Litardo ha logrado un respiro en la conducción de la Asamblea? Yo creo que lo que ha hecho ayer, que es por lo menos ya convocar a la sesión, estar en la sesión, porque tampoco... Bueno, la cuarta fue la vencida. Ya la cuarta fue la vencida, y por último, así no tenía los votos. Tenía que convocarla, porque no se puede tampoco que 4 semanas... No había cómo dilatar más esto. No, tirar la pelota no le ayuda a él tampoco. Finalmente ayer hubo una decisión. Digo, ¿esa decisión le da un margen de gobernabilidad a Litardo? Yo creo que sí, yo creo que es un buen hombre, yo creo que se está sentando todavía en el puesto. Lo de ayer le da algo de respiro porque por lo menos ya no está en este limbo de no tener las 4 comisiones o las 3 comisiones. Y rescato también el hecho de que él haya estado, porque tampoco se puede mandar a los vicepresidentes a presidir las sesiones importantes y ausentarse en aquellas que hace falta que esté. Ayer estuvo, eso saludo yo, se tomó una decisión política, estamos en política y también quienes estamos acá entendemos que la fuerza de los votos podía suceder, podía derivar en eso. Entonces esperemos que, como le digo, haya gobernabilidad en esas comisiones, sería lo ideal, y que hayan proyectos importantes, ¿no?, para estos 2 años de la Asamblea y que no nos quedemos solo en los escándalos. Ha sido un mes que estas 3 comisiones no han podido trabajar, no han podido sesionar. Creo que de ahora en adelante, una vez que se ha definido la elección de autoridades en las 13 comisiones ya de la Asamblea Nacional, van a tener que empezar a elaborar reformas y proyectos de ley. Legislador, ¿por dónde debería empezar esta segunda mitad de periodo de la Asamblea? ¿Cuáles son las prioridades a criterio suyo? Bueno, tienen que en efecto hacer el cronograma, presentar al presidente el cronograma que sea aprobado, que los secretarios por supuesto ya se instalen a trabajar. Imagínense 3 semanas o 4 semanas sin trabajar. Y yo creo que cada comisión tiene un tema puntual. Yo estoy en la de justicia, por ejemplo. En el tema de justicia estamos terminando ya las reformas del Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. El informe para segundo debate de reformas del COIP ya está en el Pleno, y se viene un tema muy importante que es el Código de la Democracia, ¿no?, con un contrarreloj, porque no se pueden hacer reformas antes del año electoral. O sea, tienen chance máximo hasta enero, creo yo. Máximo hasta enero, incluyendo el veto del presidente. Entonces estamos contrarreloj, y hay un tema ahí porque hay varios proyectos de reforma al tema de la democracia por parte de consejeros, de actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso se tiene que, como le digo, juntar, hacer un trabajo contrarreloj, y al menos en la comisión que estoy yo les puedo decir cómo está ese trabajo, y esperemos que las otras que todavía no tienen ni cronograma se apuren, ¿no? ¿Cómo está el trabajo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con la nueva presidenta, con Jimena Peña? Bien, la presidenta ha presentado un cronograma interesante. Hay un apoyo en la comisión también en ciertos puntos. Hay una discusión muy rica también en temas jurídicos. Para un abogado, al menos yo soy abogado, es interesante estar en esa comisión. Pero yo veo que bien, esperemos que las cosas se hagan de forma democrática también, permitiendo que todas las voces de la comisión participen y por supuesto se les permita presentar sus observaciones en cada texto, ¿no? De los productos que están listos en la comisión, está claro que estamos a puertas de que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca en segundo y definitivo debate el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se incorpora la posibilidad de la despenalización por aborto en casos de violación y también la despenalización del uso de cannabis para fines terapéuticos. ¿Ya se sabe quién va a ser el ponente? Eso todavía no se ha decidido. Yo hablé con la presidenta precisamente porque ustedes saben que el ponente, que puede ser la propia presidenta de la Asamblea o cualquier otro asambleísta de la comisión, tiene un manejo muy importante en este código. Es quien puede incorporar los cambios. Pues, y además, cuando se termine el segundo debate, es quien tiene la potestad de incorporar los cambios que crea o no. Termina siendo el legislador más poderoso en el segundo debate. Termina siendo el más poderoso, y en este tema, al menos que es tan complejo, yo espero que no nos hagan lo de siempre, que es el texto que está listo en su curul, tiene 5 minutos para leer y vote. ¿Cómo cree usted que se debería dar el debate y la votación de este tema? Le hago esta pregunta porque usted públicamente ha expresado, y de hecho no votó por el informe porque ha expresado sus reparos sobre estos 2 temas polémicos que he señalado, el aborto por violación y el tema del cannabis para fines terapéuticos. Yo lo que esperaría es que se levante una moción en el Pleno, se presente una moción para que la votación no se dé de forma integral, sino se dé por secciones o capítulos o incluso por libros, para que precisamente haya la posibilidad primero de intervenir
en cada tema, es decir, que un asambleísta no en 10 minutos tenga que evacuar todo el COIP, que es realmente complejo, sino que tenga una intervención, 4 intervenciones al menos, o las intervenciones que sean para solventarlos. Y lo otro, como le digo, que se vote de forma separada para que precisamente estos temas que son de muy sensibles no impidan que temas positivos o en general del código se aprueben, porque yo lo que me temo es que por la objeción a un artículo se puede caer toda una reforma que sí es beneficiosa, sobre todo en temas de anticorrupción. En lo relacionado con las reformas al Código de la Democracia, que también es materia de la Comisión de Justicia, legislador, ¿por dónde pasan? Y viendo todos estos inconvenientes, problemas que hemos tenido, ahora hasta este último, sobre la polémica que hay en torno a la calificación o inhabilidad de la candidatura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las reformas más importantes, las modificaciones más importantes en materia electoral? Bueno, entiendo que hay un tema procedimental que están en problemas porque el Consejo, hay un consejero del Consejo Nacional Electoral que tiene reformas o un paquete de reformas, o ha dicho que va a presentar un paquete, pero él como persona no lo podría presentar, debería ser un proyecto precisamente de la entidad. Entonces, cuando eso un poco se subsane, creo que ahí hay temas interesantes a los que yo me opongo, por supuesto, pero que están en el texto, como la eliminación de movimientos locales. Yo precisamente presido un movimiento local en Tungurahua, tiempo de cambio. No podría estar de acuerdo con eso. Y temas que me parecen un poco irreales, aunque yo entiendo que en el debate sean importantes, la regulación en redes sociales de la campaña, hablando con los servidores de Facebook, Twitter, me parece un poco complicado. Ni siquiera en la elección americana en el 2016 se pudo, en la del 2020 tampoco se podrá ir. En el Ecuador, ya le digo, ni siquiera controlamos las cárceles bien, como para estar controlando el Internet en temas electorales. Entonces, sin embargo, eso en la discusión está muy bien, y veamos al final qué reforma sustancial se hace, ¿no? Porque hacer una suerte de gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada, tampoco tiene mucho sentido. Correcto. Por cierto, ya hay confirmación de la postulación de Trump a la reelección. A la reelección, ¿no? Sí. Y va a ganar. Lo más seguro, ¿no? Porque va a competir contra Bernie Sanders nuevamente. Al candidato más centrista le acaban de llevar a la extrema izquierda y yo creo que eso les aleja del centro político. Claro, y además la economía de Estados Unidos como que anda en un buen momento. Claro, recuperando. Sí, de acuerdo. Son trompistas los contertulios. No, para nada. No nos ubiquen en ese espectro político ni ideológico, para nada. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano por la provincia de Tungurahua, aquí en A Primera Hora, 7:28.